en este cortito vídeo de física, en este caso de óptica, vamos a ver lo siguiente. Tenemos un fenómeno luminoso que se denomina reflexión y es el que vamos a tratar en este vídeo. ¿Qué es esa reflexión? Pues esa reflexión, como he dicho, es un fenómeno luminoso por el cual un rayo que incide sobre un plano en el que se encuentra una normal, es decir, esta normal de aquí, lo que va a hacer es que cuando está en un medio homogéneo y se encuentre con una superficie de separación con otro medio, en este caso, pues va este rayo a cambiar de dirección y por lo tanto va a seguir otra dirección distinta. ¿Qué características principales tenemos en lo de la reflexión, en este tipo de reflexión? Primero, hemos dicho que tenemos medio 1, es decir, N1, N2. Primera característica, que nuestro rayo incidente, este que tenemos aquí, rayo que incide sobre la superficie, va a seguir, o cuando se reflecte, va a seguir en el mismo medio, es decir, nunca va a cambiar de N1, ¿vale? Y por tanto no va a entrar en N2. Después, lo más característico de la reflexión es que si yo trazo el rayo reflejado, es decir, este de aquí, supongamos que es este de aquí, rayo reflejado, pues se cumple la normal, forma 90 grados, en este caso forma 90 grados con la superficie de separación, ¿vale? Pues forma 90 grados. Y nuestro rayo incidente va a formar un ángulo respecto hacia la superficie y respecto hacia la normal, ¿vale? Vamos a obtener primero un ángulo respecto a la normal, al que se conoce como ángulo de incidencia, ¿vale? Y por lo tanto vamos a obtener un ángulo respecto de la superficie. Vamos a decirle superficie 1, ¿vale? Eso es lo que tenemos. Y también tenemos que tener en cuenta que el ángulo de la superficie más el ángulo de superficie, en este caso 1, más el ángulo que incide, tienen que ser 90 grados. ¿Vale? Muy bien. Después, el rayo reflejado, no refractado, reflejado, que por cierto, hablando de refractado, el fenómeno luminoso que vimos anteriormente fue la refracción. Ahí te dejo el vídeo. Tenemos un rayo reflectado, el cual va a hacer lo mismo, formar un ángulo con la superficie que tenemos de separación. En este caso vamos a llamarle ángulo de superficie 2 y aquí vamos a hacer un poco más grande, ahí está, tenemos un ángulo reflejado, voy a decirle ángulo sub R, ángulo de reflexión, que tienen que cumplir lo mismo aquí, que este ángulo más este ángulo formen los 90 grados, es decir, la suma del ángulo de reflexión más el ángulo de la superficie 2 van a tener que ser 90 grados. Y ahora vamos con lo más interesante de la reflexión, que es la reflexión total. Pues vamos con el apartado de la reflexión total. ¿Qué es esto de la reflexión total? Os estaréis preguntando. Vamos a partir de un punto P, por el cual vamos a transmitir ciertos rayos hacia una superficie con distintos ángulos, ¿vale? Vamos a hacer uno en línea recta, uno perpendicular a la superficie, otro con un cierto ángulo. Bueno, si trazaríamos la normal sería con un cierto ángulo, ¿vale? Un cierto ángulo, otro con otro cierto ángulo respecto de la normal y otro con otro cierto ángulo de respecto de la normal. Vamos a explicar ahora qué es la reflexión total en base a estos rayos. La reflexión total es un cambio de refracción a reflexión cuando un rayo de luz, en este caso, se está transmitiendo por un medio más refringente a uno menos refringente. Es decir, que el valor de N2 tiene que ser mayor que el valor de N1 para que esto suceda. Es decir, N2 mayor que N1. ¿Vale? Nos vamos a transportar a un medio menos refringente. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que mezclar refracción y reflexión. Este fenómeno se va a producir cuando unos valores se van a superar a un cierto valor límite. Ese valor límite, es decir, el valor mínimo a partir del cual se va a producir reflexión, es decir, nosotros imaginemos que tenemos un rayo que atraviesa una superficie. Vamos inclinándolo poco a poco, formando cada vez un ángulo más grande respecto a la normal que tracemos de ese rayo. Y vamos a ver qué va pasando lo siguiente. Mira, aquí va recto, no hay ningún problema. Aquí se va refractando, es decir, va cambiando la dirección de nuestro rayo y va a llegar un momento en el que ese ángulo, ¿vale?, forme 90 grados con la normal, este de aquí. Y en este caso
se transmita por la superficie. Pues a partir del ángulo este que tenemos aquí, el ángulo límite, a partir de este ángulo, pues el rayo ya se va a reflejar y por lo tanto ya no va a refractarse, es decir, no va a pasar al segundo medio, N1. Y esto va a ser muy interesante porque según la ley de Snell, N2 por seno del ángulo, en este caso de incidencia, que sería este de aquí, que va a coincidir con el ángulo del límite, el ángulo límite, va a ser igual al medio N1 por el seno de 90 grados. Claro, recordemos cuánto vale seno de 90. 1. 1 aceituno, con lo cual esto va a ser 1 y como va a valer 1 no ponemos nada más que N1. Y si queremos saber cuál es ese ángulo límite, pues lo que hay que hacer es ir despejando. Vale, pues aquí dividimos entre N2 a ambos miembros, N2, N2, aquí tachamos, seno del ángulo límite es igual a N1 entre N2, perfecto. Y ahora para quitarnos ese seno podemos utilizar eso es, arcoseno, seno a la menos 1. En este caso el ángulo límite va a venir dado por ese seno elevado a la menos 1 de lo que tenemos aquí. Y así lo calcularíamos. Que bueno, podemos poner seno a la menos 1, podemos poner arcoseno, lo que queramos. Hasta aquí sería el vídeo de hoy de la reflexión. Muy interesante, os espero en el próximo vídeo.